Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Boxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón. Bueno, pues ya podemos empezar. Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí con nosotros, a escuchar una mesa muy interesante, que a mí particularmente me gusta mucho porque es mi rollo, que es el género fantástico, o sea que estoy muy contenta.
Voy a empezar presentando a, pues ya que hablé de Laura, pues a Laura, Laura Fernández. Esto de ser chiquitilla, los micrófonos siempre me quedan mal. Es autora catalana, periodista y escritora que publicó la sitcom galáctica Bienvenidos a Welcome de Elipsis en el 2008. Las novelas Gwendolyn Kramer del 2011 y La chica zombie del 2013 de Seix Barral. El show de Grossman en el 2013 de Aristas Martínez. Connerland en el 2017 y La señora Potter no es exactamente Santa Claus en el 2021 de Random House, que ha ganado unos cuantos premios y paso a relatar. Ha sido premio Finestres de narrativa en castellano en el 2021, premio Ojo Crítico de narrativa en el 2021 también. También obtuvo una mención especial del premio Ciudad de Barcelona y fue recomendado como mejor obra de ficción por los libreros. Además, recientemente ha ganado el Kelvin en Avilés y ha sido finalista, como todos sabéis, del Celsius en la Semana Negra. Todas sus obras en general pues están metidas, encausadas de alguna manera o fluyendo en lo que sería el género fantástico de alguna manera, porque ya hablaremos un poquito aquí como... Sigo presentando a Marcelo Guerrieri, es un escritor argentino de formación en antropología, pero siempre se ha dedicado al tema literario, que en realidad es su mayor pasión y su formación le ha servido también un poco para desarrollarla en sus obras y en su trabajo de docencia y demás. Es coordinador de talleres literarios, docente en la licenciatura de Artes de la Escritura en la Universidad Nacional de las Artes y presidente de la Unión de Escritoras y Escritores allí en Argentina. Empezó siendo autor de un relato con el título El ciclista serial en el 2005, con el que ganó el premio Nueva Narrativa Sudaca Border. También es autor del Detective bonaerense, que era una blog novela en el 2006, así como de varios relatos en antologías y revistas. En el 2012 publicó un libro de cuentos titulado Árboles de tronco rojo, de la editorial Muerde Muertos. En el 2016 publicó su novela Farmacia, de Factotum, finalista del premio Nueva Novela, página 12. Y nos ha traído su última novela, Con esta luna, de Tusqués, Argentina, ganadora, como hemos sabido esta mañana, del premio Celsius de la Semana Negra de este año. Y finalmente, en el centro, se encuentra Jesús Palacios, conocido por todos los amigos de la Semana Negra, escritor y crítico de cine y de literatura, colaborador y asesor habitual de, entre otras editoriales, de Valdemar, autor, coordinador editorial, articulista de un sinfín de publicaciones, que tras más de 40 años dedicados sobre todo al fantástico en cine y literatura, pues se le reconoce ya como uno de los mayores expertos que ha tenido nuestro país en estos territorios culturales, en la frontera o más allá de la realidad. Bien, pues hemos visto lo fantástico ocupando poco a poco una casa hasta echar a sus dueños, abrirse ante Alicia tras cruzar el espejo, conformar mundos enteros, distantes y diferentes al nuestro totalmente, ser un simple hecho insólito
un personaje extravagante, o varios, o todo un pueblo. Y la hemos visto en forma de absurdo, de maravilla, de mito, de surrealismo, como instrumento, como medio, como mapa, emplumando, como me gusta pensar, porque yo soy un poco así, me va el rollo lírico, pues emplumando las alas de ese cuervo que ha entrado por nuestra ventana para recordarnos que somos vulnerables y nos gusta seguir creando historias inventadas. Sin embargo, ahora toca en esta mesa mirar la otra cara de la luna, la brillante, la que todos vemos, y la pregunta es, ¿cuenta la realidad la literatura fantástica o lo que es lo mismo? ¿La vida es sueño o los sueños sueños son? Y empezamos, si quieres, así en este, primero con Marcelo. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, una alegría estar acá, compartir con Laura esta mesa y con los compañeros que ya venimos compartiendo otras mesas estos días. Bueno, lo fantástico y lo real, ¿no? Creo que ahí enseguida entramos en un terreno que nos corre un poco de lo literario a la vez, ¿no? Es pensar qué es lo real, ¿no? Si vamos a decir que entonces lo fantástico habla de lo real, bueno, entonces, ¿qué es lo real, no? Y ahí creo que el género fantástico, el modo fantástico, también según qué autor lo tome, de alguna manera repone la idea de que hay otras miradas posibles que la naturalista, occidental, moderna, capitalista, ¿no? Bueno, la antropología, como vos decías, bueno, yo tengo formación en antropología, pero no hace falta ser antropólogo para saber que han existido otras culturas con otras visiones del mundo, otras culturas que consideraban lo real otras cosas, ¿no? Culturas que consideraban a las plantas sus hermanos, o que podían ser seres humanos y a la vez papagayos, y que eso no rompía la lógica de lo real de su mundo, ¿no? El capitalismo se ha encargado de ir subsumiendo todas esas lógicas y de imponer una, ¿no? Entonces, de alguna manera, desde lo político, antropológico, el género fantástico viene a cuestionar lo real. Viene a decir, bueno, construye un verosímil, porque luego lo que hay es buena o mala literatura fantástica, ¿no? Sin hablar, bueno, necesariamente de qué es la buena literatura, ¿no? Pero una literatura que me crea, ¿no? Que yo me la crea, que yo leo el texto y me lo creo. Me creo ese verosímil, por más extravagante que sea el mundo que compone, ¿no? Entonces, desde ese lugar, bueno, empecemos a cuestionar qué es lo real, y luego el género fantástico nos sirve como forma de explorarlo. Bueno, en Argentina y en el Río de la Plata tenemos una larga tradición del género fantástico con esta idea, ¿no? Que partir desde el naturalismo aceptado, lo posibilista, y desde ahí ir introduciendo elementos dentro de las grietas que aparecen en esa realidad, ¿no? Bueno, desde Cortázar, Felisberto Hernández, Bioy Casares, Silvino Campo, bueno, podemos estar un rato largo. Y los argentinos, bueno, los rioplatenses, leemos eso de chicos, ¿no? Entonces quizá estamos muy acostumbrados a acercarnos a ese género. Así que bueno, como primera aproximación yo diría eso. Si vamos a decir lo fantástico y lo real, definamos lo real y nos corremos un poco de lo literario, y luego volvamos a lo literario para decir, bueno, luego cada autor, ¿desde qué lugar trabaja lo fantástico? Hola, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta fantástica mesa en muchos sentidos del término. Gracias también por tus palabras y encantado, como siempre, de estar una vez más aquí en la Semana Negra y también rodeado de fantástica gente. Lo fantástico y lo real. Es lo fantástico la mejor manera de abordar la realidad, las realidades, como decía el compañero también, en cierto modo, ¿no? Porque acotar ese terreno de lo real es labor, muy bien decías, no solo de la literatura, sino de la filosofía, de la antropología, de la historia, etcétera.
Así que como no pretendo ni mucho menos abarcar todos estos ámbitos y en realidad aquí, como es habitual, hemos venido a hablar sobre todo de libros y a hablar de literatura y tampoco me voy a perder por las ramas de la teoría literaria, de los géneros o de los modos. Yo diré simple y llanamente que, en mi opinión, la realidad está sobrevalorada. Creo que hay una tendencia, digamos que un poco innata en ciertas personas, en ciertas culturas. Marcelo hablaba de todo este constructo de la cultura occidental, materialista, capitalista, que ha olvidado la magia, que ha olvidado los mitos, los ritos y que desacraliza el mundo, ¿no? Lo saca de su contexto mitológico, de su unión con otros mundos alternativos, paralelos, que están en este, como decía el viejo dicho, ¿no? Hay otros mundos, pero están en este, los mundos pues del sueño, de la imaginación, de los dioses, de los mitos, etcétera. Todo eso, en mi opinión, es realidad. Todo aquello que pensamos, que imaginamos, todo lo que conforma lo que, bueno, pues en una acepción, digamos, casi junguiana podríamos llamar, o llamaba él, el inconsciente colectivo, es un modo de realidad y nos afecta cotidianamente. Cuando uno se despierta de un sueño, de una pesadilla, los primeros momentos de ese despertar se encuentra completamente desubicado y a lo mejor si en esa pesadilla te estaba reduciendo la cabeza a una tribu de jíbaros, todavía tienes que ir al espejo a mirar que efectivamente la tienes y tiene además el volumen y el tamaño habitual, ¿no? Por tanto, esas realidades, esos mundos soñados, ficticios, imaginarios, están muy pegados a lo que denominamos arbitrariamente la realidad, a lo que nos enseña la experiencia, digamos, cotidiana del comer, del beber, del sexo, del tener hijos, del movernos por las tres dimensiones del espacio-tiempo, pues, en fin, hay esas otras realidades. Por eso digo que la realidad está sobrevalorada, porque tendemos a, de alguna manera, creer que solo hay ese modo de lo real. Y, claro, esto también nos lleva a un terreno muy resbaladizo, que es el que dice, lógicamente, que entonces toda ficción literaria es literatura fantástica, porque, al fin y al cabo, juega con la imaginación, inventa, elabora, aunque sea sobre bases muy reales. Pero no nos vamos a poner maravillosos y fantásticos en otro sentido del término, y sabemos todos, como decía también Marcelo, que existe una vertiente naturalista, una vertiente que en la literatura intenta de alguna manera acercarnos a la realidad a través de la palabra y acercar la palabra a la realidad. Y para ello se nutre precisamente de esas experiencias sociales, humanas, individuales o colectivas, que son las de la realidad material de todos los días a través de su desarrollo, digamos, lineal en el tiempo y en el espacio. Obviamente, cuando hablamos de literatura fantástica nos referimos a ese otro modo, a esa otra corriente que atraviesa la literatura y que atraviesa la ficción y todas las artes, que es la de hablarnos de esas otras historias, las que pertenecen al mundo de los sueños, a lo onírico, a lo irracional, que tiene que ser también parte de la experiencia humana y tiene que ser parte de nuestro equilibrio, si es que lo alcanzamos, o de nuestro desequilibrio, que también está muy bien estar desequilibrado, que en realidad es lo que estamos la mayor parte del tiempo, por lo menos hablo por mi cuenta, ¿no? Y ahí sí, y ya termino en ese sentido, sí me gustaría decir que la relación entre la fantasía y la realidad que recoge el epígrafe de esta mesa sí tiene un cierto sentido, porque es a través, evidentemente, de los sueños, como los antiguos adivinos, los vates del pasado, es a través de los sueños, de las visiones de la imaginación, a través de los deseos más locos y desbocados, a través de las pesadillas más húmedas, a través de las cuales sí vemos una realidad mucho más compleja, mucho más amplia, una realidad que a través del modo, por ejemplo, de la ciencia ficción nos permite especular sobre las posibilidades del presente en el mañana o incluso de mundos alternativos, una posibilidad que a través de lo maravilloso, de lo fantástico maravilloso, pues parafraseando a Todorov, nos permite seguir viviendo en el mundo de la fábula y del mito sin necesidad de creer en él en un sentido religioso. Yo creo que la literatura fantástica, luego si queréis podemos volver a este tema, es la religión laica de los que ya no podemos creer en Dios ni en los dioses, pero no podemos dejar de tener algún tipo de comunión con la divinidad, con el concepto del más allá. Y
precisamente ese desencantamiento del mundo que produce la revolución industrial, que producen las teorías materialistas de la historia, desde el marxismo hasta el capitalismo, es lo que de alguna manera intentamos sortear, intentamos esquivar a través de la literatura y la ficción imaginativa y fantástica, y así reencontrarnos un poco con el placer de movernos entre dioses y demonios sin necesidad de ir a la iglesia y comulgar. Así que, en mi opinión, sí es la manera más directa o quizá indirecta, pero más adecuada de ver la realidad en todas sus muchas realidades, que incluyen, por supuesto, las del alma, las de la imaginación, las de la psique y el mundo de los sueños. Sí, bueno, primero de todo, Marcelo, enhorabuena por el premio. Gracias a todos por venir. Hilando con lo que decía Jesús ahora, yo creo que lo que aparta la fantasía nos permite apartar el contexto social y político en muchas ocasiones, que yo creo que ensucia un poco la idea del ser humano. A mí me sirve sobre todo para jugar. O sea, a mí la fantasía o el hecho de que todo sea posible me sirve para jugar, y más bien jugar con el alma humana, que es lo que más me interesa a mí. Pero estos días que hemos podido ver las imágenes del telescopio James Webb, al final todo depende de perspectivas, ¿no? Cuando ves esas imágenes te das cuenta no solo que hay otros mundos y están en este, sino que eres muy consciente de que estamos ahora mismo en un planeta que va a toda velocidad en mitad del espacio, que probablemente somos la única especie inteligente, o no, en millones de años luz alrededor, y en el fondo vivimos en un mundo de ciencia ficción, por más que lo presente nos intente alejar constantemente de la idea de que todo esto, todo, desde esas sillas rojas hasta el hecho de que estemos aquí, es algo inexplicable y marciano. Nosotros somos marcianos, vivimos en un planeta y hemos dado por hecho que todo esto es normal, pero no es normal. Entonces, para mí, yo siempre digo, no me gusta la realidad, bueno, no me gusta que algo esté encerrado, y para mí la realidad es algo, pues como muy bien ha dicho Marcelo, con unas normas, con unos límites, con una narrativa autoimpuesta, y lo que a mí me gusta es escapar de esa narrativa. Yo leo constantemente, y digo todo el rato que leo más que vivo, y es verdad, para escapar de la narrativa autoimpuesta, para escapar de lo que tengo que hacer cada día. Yo voy camino de los sitios leyendo, el único momento que no leo es mientras me ducho, pero algún día lo conseguiré. El otro día estaba leyendo un libro en el que el personaje protagonista, el hombre que amaba a los niños, la chica protagonista incluso se ha organizado de una manera la ducha para poder leer mientras se ducha, como hacía Bolaño también, y lo hago para escapar de la realidad. Entonces, para mí los libros me crean otros lugares en los que estar, porque en el que estamos cada día es algo que noto que me imponen estar. Entonces, para mí la narrativa fantástica es, en el fondo, casi es una opción política, decidir escribir fuera de incluso la realidad, no ya fuera de un sistema político otro, o contra un sistema político, contra la sociedad, porque al final estás jugando dentro de ella. A mí me gusta estar completamente fuera de todo, y lo que decía antes Raquel, mis novelas no es que tengan un componente fantástico, es que no tienen ningún componente real. O sea, lo único real que hay es el ser humano, como había en las novelas de Kafka, o como hay en las novelas de los autores posmodernos que me gustan, desde Robert Cooper hasta Thomas Pynchon, el ser humano organizándose de alguna forma ridícula y absurda, como se nos ve desde arriba. Y también me gustaría decir que durante la pandemia se ha demostrado que el realismo también es una convención, es un género, porque hemos pasado 2 años llevando mascarilla y viendo películas y series de televisión basadas en la realidad, en la que nadie llevaba mascarilla, en la que todo el mundo se abrazaba, porque el realismo ha considerado que la epidemia no ha pasado y ha decidido omitirla porque le restaba posibilidades al género en sí del realismo. Entonces, a mí me ha parecido fascinante eso, y yo creo que ha sido una de las razones por las que todos hemos vuelto, bueno, yo ya lo hacía, ¿no?, pero se ha abrazado un poco más a la ficción pura, porque nos hemos dado cuenta que todo este mundo en el que estamos también es una impostura y también es una forma de ver las cosas. Al final, la realidad solo son momentos desconectados que la narrativa que tenemos aquí dentro conecta de una forma distinta. Y cada uno de nosotros, en su monólogo interno, interviene, como ha dicho Jesús, todo lo que ha soñado, todo lo que sueña, todo lo que ha vivido, todo lo que imagina,
El otro día tengo un trabajo muy bonito que es entrevistar a escritores a veces muy importantes como Neil Gaiman. El otro día entrevisté a Neil Gaiman y me habló sobre The Sandman y él me dijo que se había planteado, bueno, que él siempre le había parecido muy interesante que pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo, soñando en otro mundo, y él se dijo, ¿y si eso que soñamos nos fuera solo sueños? Al final tomamos decisiones en nuestra vida consciente. Dice, el mundo real, el ser humano entiende el mundo real como el mundo despierto, pero no solo es el mundo despierto, el mundo dormido también es nuestro mundo real. Entonces, ahí enlazo con lo que decía Jesús, yo creo que todo nos alimenta y al final con todo eso se construye la narrativa que al final, para mí, como lectora también sobre todo, solo te intenta dar modelos para estar en el mundo o para ser feliz o más feliz en el mundo o para sentirte más encajado dentro de un mundo que normalmente, bueno, que difícilmente es comprensible en todo momento. O sea que, bueno. A mí, por alusiones, como se suele decir en estos casos, me gustaría retomar una de las cosas que has dicho, que me parece muy importante y que muchas veces queda un poco, en estas charlas, queda como un poco por detrás de, bueno, pues de aspectos que parecen tener mucho más peso. Y es que me encanta que defiendas y que defendamos, por lo menos los que creemos en ello, la evasión como uno de los fundamentos de la literatura, tanto como lector como creador. Hay como una especie de prejuicio hacia la literatura de evasión que el propio término está tan desprestigiado que da a veces como vergüenza decirlo. Es que tú lees eso para liberarte, para evadirte, como diciendo, reniegas de la realidad, eres pues como un niño que se esconde en un parque de atracciones o como alguien que no quiere ver las cosas como son. Pues efectivamente, somos un poco o un mucho como niños, seguimos siéndolo en nuestro interior y queremos serlo como niños, como locos, como adivinos, como sátiros o como lo que queráis. Pero la cuestión es que evadirse no es nada malo. De hecho, el arte en sí mismo es su naturaleza, su razón de ser, es aportar visiones al mundo que nos permitan salir de nuestra envoltura carnal, salir de los estrechos márgenes en los que vivimos de la cuna a la tumba y en todas las imposiciones, tanto digamos que propias de la naturaleza, de la biología, del mundo natural en el que vivimos, como de aquellas que nos impone la sociedad o las sociedades en las que también convivimos y que contribuimos a crear de una forma u otra. Así que yo rompo una lanza, por supuesto, por la literatura de evasión, por la Isla del Tesoro, por el País de las Maravillas, por irnos de aquí cuando nos dé la gana y cuando podamos. Voy a añadir una cosa corta. Bueno, completamente de acuerdo. Estuve hace poco tiempo en el museo, Casa Museo de Julio Verne en Nantes, y hay una carta de un astronauta, nieto de uno de los primeros astronautas que pisó la Luna, que le escribió, perdón, al revés, uno de los astronautas que pisó la Luna le envió una carta al nieto de Julio Verne para decirle, todo esto es posible porque tu abuelo escribió de la Tierra a la Luna. Y esto enlaza con la pregunta inicial de la mesa, que era, bueno, de qué manera influye también, ¿no? O sea, imaginar cosas posibles hace que esas cosas se hagan posibles. O sea, la idea de primero soñar, ¿no? Esto de la que se está representando Safo, ¿no? Deseo y luego busco. O sea, la idea de que el sueño aparece antes que la realidad, pero guía a la realidad, me parece súper importante. Y Julio Verne está en el inicio de muchos de los avances tecnológicos, y bueno, no solo él, o sea, Bradbury, o sea, muchos autores de ciencia ficción están en los inicios del deseo de tener ese tipo de cosas y luego esas cosas se han creado. Sí, ya que nombras a Bradbury, pensaba, ¿no?, cuando hablamos esto de evasión o no evasión, ¿no? Autores como Bradbury que ubican, bueno, Crónicas Marcianas, una obra que todos conocemos, de pronto está hablando del destierro, está hablando del racismo, ¿no? Entonces, luego lo hace en un mundo otro, en otro espacio, ¿no? Pero luego hay ciertas cosas que nos convocan igual, ¿no? Más allá
de ese escenario que no tiene que ver con el realismo, ¿no? Y pensaba también en estas mezclas, ¿no? La literatura fantástica es una literatura de la mezcla, ¿no? De lo que se mezcla, de lo mestizo. Y pensaba en algo, bueno, a partir de la novela que escribí, que tuve que investigar sobre el mito del lobizón, ¿no? En una parte aparece el mito del lobizón. Y en Argentina llegó el mito a través de los rusos, ¿no? Esta inmigración tan grande que tenemos, ¿no? Y ellos tenían un uso y costumbre allí en Rusia, que el zar tenía que ser el padrino del 7º hijo varón de la familia, ¿no? Una especie de protección hacia este ser que se transformaba en hombre lobo la noche de luna llena. Y bueno, luego cuando ellos van a Argentina, le golpean la puerta al presidente de esa época y le dicen, bueno, tengo un 7º hijo varón, quiero que lo padrines vos, no sos el zar, pero sos el presidente. Le dicen, ¿de qué me hablas? No, le explican, bueno, listo, padrino el presidente del 7º hijo varón. Luego se hace un uso y costumbre en Argentina, ¿no? Y el 7º hijo varón al día de hoy es apadrinado por el presidente. Pero lo loco de todo esto es que en el 73 Perón lo hace ley. Es decir, o sea, en Argentina hay una ley que protege a los lobizones. Entonces, díganme si no hay algo más mixtura de mundo real y fantástico que eso, ¿no? Y luego, en el 2016, creo que fue, con toda la cuestión de género, se incluyó a las mujeres. 7ª hija mujer es apadrinada por el presidente o la presidenta. Y luego ya no es necesario que sean de un matrimonio. Antes tenía que ser un matrimonio constituido. Bueno, esto es como un ejemplo de cómo había una función social en eso, ¿no? Que el 7º hijo varón, por todos los mitos, bueno, podía ser abandonado o agredido por el miedo de este mito que existía, ¿no? Y por eso tenía una protección. Luego eso ya desaparece, pero de pronto lo legal incorpora lo fantástico de alguna manera, ¿no? Y bueno, luego pensaba en esta idea que traías vos, Jesús, de la experiencia de lo religioso, esta idea de lo profano que cada vez nos come más, ¿no? Pareciera que los espacios para lo trascendente, para pensar en cosas más allá de lo palpable y lo concreto, cada vez son más acotadas, ¿no? Y también el género fantástico repone esa experiencia, ¿no? En la hierofanía sería el término, ¿no? La manifestación de aquello trascendente, ¿no? Y de pronto un buen texto fantástico produce esa experiencia, ¿no? De lo sagrado y lo profano se unen, ¿no? Lo que quizá antes en el mundo religioso lo hacían los rituales y, bueno, un mundo más sacralizado. El género fantástico tiene algo de eso, ¿no? Cuando uno lee un buen texto fantástico, bueno, hay algo ahí que se junta, que el escritor de género fantástico une lo que el capitalismo ha separado. Sí, yo, insistiendo un poco en esa serie de ideas, a mí me parece fundamental el repensar la literatura fantástica como una especie de versión laica del sentimiento religioso y de la metafísica de nuestros antepasados, exenta precisamente de esos componentes ideológicos, de esos componentes sociopolíticos que hacen de las religiones, en mi opinión, algo tan desagradable. Entonces, realmente la función que tiene en gran medida la literatura mágica, fantástica, es resacralizar el mundo, pero hacerlo sin que intermedien esos antipáticos sacerdotes, esos inquisidores, esos ordenadores del mundo mágico, del mundo del mito, que te dicen lo que tienes o no tienes que creer, a quién tienes que darle o no el diezmo y cuáles son precisamente esos ritos o esos rituales que hay que seguir para entrar en contacto con el más allá, para entrar en contacto con el ámbito de lo divino o de lo infernal. Todo eso, la literatura fantástica se lo salta, nos propicia que cada uno de nosotros, como lector y como autor, podamos entrar en contacto de una forma, digamos, racional, al mismo tiempo que completamente soñada e irracional, con ese ámbito de lo metafísico, con ese ámbito de lo escatológico, con el mundo de los dioses y de los diablos. Entonces, realmente, a mí me parece que es una literatura o un modo literario, una corriente o como queramos llamarla, muy civilizada, muy culta. Es un producto
paradójico de la Ilustración y, por un lado, también del romanticismo, que busca, aunque sea a veces inconscientemente, un cierto equilibrio entre ambas cosas, entre el deseo natural de todos los seres humanos de vivir en paz y vivir en una sociedad lo más justa y perfecta posible, y al mismo tiempo de poder seguir expresando nuestra naturaleza absolutamente irracional de seres apasionados, de seres que nos movemos en unos ámbitos de locura, de deseo, en los que todo es posible. A mí me gusta mucho citar en ese contexto una frase de uno de esos personajes también históricos que parecen surgidos de una fantasía, que es Hassan-i Sabah, el viejo de la montaña, que organizaba aquellos locos sagrados de los hashishin, de los que desciende el término asesinos, y que a los que dominaba o controlaba por medio del hashish, les convencía, después de hacerles tomar ciertas cantidades de un hashish que no es como el de ahora, hay que suponer que era de otras calidades, bueno, pues les hacía ver el paraíso, por decirlo de alguna forma, y luego los mandaba en misiones más o menos suicidas a cepillarse a políticos, califas, cruzados, etcétera, prometiéndoles que si cumplían con su misión iban a volver a ese paraíso del hashish, y de ahí de hashish asesinas y asesinos, ¿no? Pues este Hassan-i Sabah, que además es un personaje que también le cae muy bien y le gustaba mucho a William Burroughs y a toda esa contracultura de los años 60, underground y demás, él tenía un lema con el cual animaba a sus hashishins, que era: nada es real, todo está permitido. Dado que en su cosmovisión religiosa la realidad inmanente, la realidad material es una farsa, y lo único real es el mundo futuro del más allá, después de la muerte, no pasaba nada, podías hacer cualquier cosa en este mundo, porque después te iba a ser perdonada, condonada u olvidada cuando fueras al paraíso o al más allá. Bueno, obviamente esto no podemos ni debemos hacerlo en el mundo real material en el que vivimos, pero ¿por qué demonios no en la literatura? En la literatura, en la ficción, ahí sí que nada es real, y ahí está todo, o debería estarlo, todo, absolutamente todo permitido. Yo en ese sentido reconozco que a lo mejor de forma un tanto radical soy profunda y fundamentalmente contrario a cualquier tipo de censura, y pienso que todos los autores y todos los lectores y todos los artistas tienen derecho intrínseco a expresar las mayores barbaridades que nos puedan ofender, molestar o fascinar. Después ya para eso estamos los lectores, los espectadores, para eso estamos también los que nos consideramos críticos o especialistas o ensayistas o como queráis, para seleccionar aquello que nos pueda parecer mejor o peor, o para condenar moralmente aquello que nos disguste, etcétera, pero nunca para prohibir. Y creo que la literatura fantástica es precisamente eso, la imaginación al poder del 68, pero en su máxima expresión, y hasta cierto punto, sabemos que no hay nada que no sea político y que no hay nada que no influya más o menos en la realidad, pero hasta cierto punto inofensivo. Vuelvo a lo que decía al principio y con eso termino esta intervención. Es una literatura y es un modo de ficción que nos pone en contacto con el más allá, que nos pone en contacto con nuestros demonios, con nuestros dioses, con nuestros monstruos, pero ojo, lo hace sin pretender que se impone eso a los demás, sin pretender convertirlo en norma, en ley, en política, en religión. La literatura fantástica sería, en este sentido, la religión de los que ya no podemos creer en Dios, pero, como todos los seres humanos, creo que esto es una cosa que se está empezando a probar, que existe un gen de la fe, un gen de la necesidad humana en creer en algo trascendente, en algo más allá, nos permite seguir creyendo en ello de alguna manera, seguir accediendo a ello, pero de una forma ilustrada, civilizada e iluminada. Solamente, ¿qué pensáis vosotros todos, Laura y Marcelo, con respecto a la censura en la literatura y también sobre la posibilidad que nos da la literatura fantástica de esa libertad, además, de ir más allá e incluso
de usar la realidad de forma fantástica, por decirlo de alguna manera, para también que sirva como crítica, como desarrollo de otras posibilidades, alternativas y demás, como hemos visto en tantas y tantas obras a lo largo de toda la historia de la literatura. Mira, yo voy a decir una cosa respecto a lo que decía, porque me ha hecho pensar que yo cuando era pequeña, 12 años o así, estaba un día sola en casa y vinieron unos testigos de Jehová a la puerta con los libros estos de la fe y demás. Y yo ya con 11, 12 años, cuando me dieron eso, dije, pues si yo solo creo en mí, que yo no creo en nada. Y tengo la sensación de que mi propia mitología la estoy creando yo. O sea, no creo en nada, ni siquiera en todo estas... O sea, todo lo creado en lo que yo hago no existe. O sea, no existe nada de la realidad ni nada de la ficción más allá de lo que yo pueda usar con un significado distinto. Y luego, respecto a lo que decía Raquel, de la censura, no lo sé, porque yo no... Sí, entiendo perfectamente que siempre ha sido así. De hecho, la literatura de ciencia ficción rusa es increíble. Y no solo la de ciencia ficción declarada, sino Gogol es increíble. Nikolai Gogol es un autor que se escapa a todo, es un autor que juega con la realidad a deformarla. O sea, el cuento de la nariz es increíble. O sea, tiene unos cuentos... Bueno, la propia Starovinets, que es su mejor descendiente, yo creo, más dedicada a lo fantástico, demuestra de qué manera te puedes saltar cualquier tipo de censura y clavarle todos los alfileres que quieras al sistema y destruirlo sin que se den cuenta. Porque, claro, tú estás hablando de hormigas cuando estás hablando de tu gobierno. O del perro deforme, del perro que le mete en un cerebro, el Gogol, ese cuento que tiene del perro que le mete en un cerebro humano. Una cosa terrorífica, pero que es muy sintomático de cómo se puede uno saltar todo eso y llamar imbécil a un sistema y que el sistema no se dé cuenta. Entonces, sí, la creación de mundos alternativos es necesaria para ver que vivimos en uno de los mundos posibles y claramente no el mejor, también como decía Marcelo antes, uno muy limitado que nos limita sin parar y nosotros por dentro somos, como digo siempre, universos en expansión y además cada cosa que lees, porque en realidad mis libros están hechos sobre todo de ficción y la ficción que leo tiene de todo, tiene desde literatura inglesa de los años 20 hasta Robert Sheckley hasta Philip K. Dick, Douglas Adams, pero también Evelyn Waugh, lo que quiera, Robert Cooper, todo esto mezclado y todo hecho a través de ficción que ya ha imaginado otros mundos, ¿no? Y al final haces un tapiz gigante de esos otros mundos posibles y haces muy evidente, sobre todo el absurdo de lo simple que es el mundo que habitamos y la cantidad de posibilidades que tenemos y que tenemos todos dentro de nuestra cabeza. Y que yo también pienso como Jesús cuando decía en la ficción está todo permitido. A mí me cuesta de creer que cuando te pones a escribir algo no seas capaz de escapar de la realidad, no seas capaz de decir aquí realmente puedo jugar con todo, todos los elementos, lo que sueño, lo que imagino, lo que alguien ha creado antes, la realidad también, deformándola al máximo y te quedas a veces solo con la realidad. Para mí es inconcebible porque yo sigo... Como decía Jesús también, yo sigo siendo una niña y yo juego con personajes como jugaba con muñecos antes y me lo paso muy bien. Lo que pasa es que para mí además también la idea del lenguaje y la textura del texto y todo lo demás también me importa muchísimo la forma, y eso forma parte de la misma sensación lúdica y de la destrucción incluso de la idea de que el texto tiene que ser de una única manera, que el diálogo solo puede ser así o que solo puedes poner ciertos puntos o que solo puedes poner ciertos signos de puntuación. Es decir, todo, hay que destruirlo todo porque para algo está el libro, o sea, para algo está la ficción, para que nada importe, en realidad. Bueno, sí, la idea de lo políticamente incorrecto, ¿no? que viene a trasladarse a la literatura, ¿no? Al arte en general. Creo que tenemos que resistirnos a eso, ¿no? Dentro del arte. Creo que uno de los peligros más grandes es renunciar al arte como experiencia de libertad creativa y que a la vez explora todo aquello que es posible dentro de lo humano, ¿no? o imaginable, ¿no?
La otra vez en el colegio mi hija llevó una canción, bueno, le decía al profesor de música una canción que de pronto en su letra no era tan políticamente correcta que escuchábamos en casa. Y le decía el profesor, no, esa no la podemos escuchar acá. Y vino cabreadísima a mi casa, ¿no? Y me decían, nos tratan como idiotas, ¿viste? Y creo que es una nena de 11 años, ¿no? Y creo que ahí está el peligro, ¿no? Infantilizar a la sociedad, ¿no? Si de pronto solo es posible crear aquello aceptable, solo los libros y las historias hablan de lo bueno, de lo políticamente correcto, de pronto no vamos a saber, no vamos a poder desarrollar el criterio para lidiar con todo lo otro. Es decir, alguien que escribe, qué sé yo, digamos, Crimen y Castigo, un muchacho que asesina a una viejita de un hachazo, ¿no? Y bueno, Lolita, bueno, La Naranja Mecánica, ya que estamos en el género, ¿no? Una exaltación de la violencia y desde la violencia, bueno, reflexionar sobre la violencia, ¿no? Entonces, recientemente en Argentina hubo problemas en los colegios porque se leyeron textos que de pronto tenían contenido que ciertos profesores sentían que ofendía, o ciertos padres sentían que ofendía, ¿no? Bueno, ¿qué mejor ámbito la escuela para traer eso? Para hablar, qué sé yo, de lenguaje, por qué hay que hablar de cierta forma, por qué la violencia verbal no es algo bueno, bueno, lo que fuere, elegir, bueno, ver qué sucede con personajes que no actúan bien, ¿no? Creo que, bueno, no tenemos que resistir, ¿no? a lo políticamente correcto desde el arte. Porque también creo que a mí la literatura me interesa toda, ¿no? Pero en particular aquella que incomoda de alguna manera, ¿no? Que te incomoda por algún motivo, ¿no? Y creo que el género fantástico incomoda porque te hace pensar que otras realidades son posibles. Y desde ahí, bueno, mi elección de partir del realismo y desde ahí, en las grietas, construir lo fantástico es una de las posibles, ¿no? Pero luego también ir a un mundo otro, absoluto, que no tiene nada que ver con el nuestro, también incomoda. Porque me hace correr de mi lugar de seguridad y de tranquilidad y de leyes aceptadas y a la vez es políticamente subversivo si lo pensamos, porque nos entrena en pensar que otros mundos son posibles. Es decir, el primer acto de rebelión es pensar que otro mundo es posible. Y si leemos literatura en la cual nos muestran que otros mundos son posibles con sus lógicas propias, bueno, ahí hay algún entrenamiento en la imaginación, ¿no? Sí, insistiendo digo, en todos estos elementos, ¿no? A mí me gusta pensar que quizá el movimiento artístico, intelectual e incluso político que mejor entendió y casi mejor ha entendido a lo largo de la historia moderna la función que tiene la literatura fantástica o lo fantástico como modo narrativo y como modo artístico, como manera de contar el mundo, fueron los surrealistas. Yo creo que André Breton y el círculo que se articulaba en torno a él y que incluso llegó a superarle en un momento determinado, y hubo muchas disensiones y muchas separaciones y muchos ramales, etcétera, pero fueron los primeros en entender que el mundo no puede prescindir del mito, no puede prescindir del sueño, no puede prescindir de lo irracional. Creo que uno de los grandes errores, esto también bueno, ya nos llevaría a otros caminos, ¿no? Pero Lewis Mumford, el gran pensador americano, uno de los grandes pensadores de la utopía y con una visión muy propia de la megamáquina industrial, capitalista, que de alguna manera él definió como nadie, decía que el problema en un momento determinado del mundo contemporáneo, del mundo posindustrial en el que estábamos viviendo, y él lo decía ya en los años 60 del siglo pasado, es que tanto el capitalismo como el materialismo dialéctico, marxista, etcétera, querían prescindir de lo irracional, querían construir una visión del mundo estrictamente lógica, mecanicista, unos a través de la teoría liberal, a través del economicismo, etcétera, otros a través de bueno, pues una teoría de la historia, una teoría del ser humano, etcétera, que de una forma u otra, en ambos casos, nos veía como posibles
fragmentos, como tuercas, como elementos de un gran mecanismo que tiene que funcionar bien, según lo que entienden los teóricos o determinados teóricos de cualquiera de ambos mundos. Pero en lo que las dos tendencias, que ambas son posindustriales, ambas son posteriores a la revolución industrial, ambas surgen al hilo de la Ilustración o del Iluminismo, coinciden en rescatar de alguna manera y separar al hombre de lo divino, de lo sagrado, de lo infernal, y no quieren saber nada de nuestro lado animal, de nuestro lado inconsciente, de nuestro lado irracional. Y ahí es donde se pierden, ahí es donde realmente llegan a un punto en el que no pueden funcionar, porque no entienden que la experiencia humana y el individuo humano tiene un lado oscuro, tiene un lado nocturno, tiene un lado irracional con el que tiene que convivir y con el que tiene que vivir y que tiene que salir por algún sitio. Y si no, pasa como decía Freud, que lo reprimido pues surge de formas monstruosas, o como el famoso grabado de Goya, el sueño de la razón produce monstruos. Creemos que condenando como políticamente incorrecto, condenando como algo inmoral determinados aspectos de nuestra experiencia psicológica, de nuestro imaginario, de nuestros deseos, de nuestras pesadillas, los estamos controlando y nos estamos haciendo mejores personas, estamos haciendo mejor la sociedad. Mentira. Los estamos enterrando, los estamos presionando, escondiéndolos debajo de la alfombra, hasta que son tantos que un día la alfombra se levanta y lo que sale de ahí da mucho, pero que mucho miedo. Aquello que se reprime retorna y lo hace de forma monstruosa. Por eso creo yo, como decía antes, que la literatura fantástica y lo imaginativo, tal y como lo entendieron los surrealistas, que también participaron de la revolución marxista, que también participaron de los ismos de todo tipo que había en ese momento, pero entendieron que precisamente el psicoanálisis, con su reconocimiento de las fuerzas irracionales del ser humano y de la historia, toda una serie de elementos que estaban nutriendo las vanguardias, venían a sustituir de forma progresista y de forma racional esa religión y esas tendencias hacia lo irracional del ser humano, reconduciéndolas de una forma creativa y positiva que permitiría de alguna manera la integración de todo lo que somos realmente como seres humanos. Somos sol, pero somos también sombra, somos la vida diurna y, como decías tú, y como decía Neil Gaiman, en realidad mucho más la vida nocturna en la que pasamos sumergidos. Negar eso y negarlo sobre todo a través de aquello que mejor nos sirve para reflejarlo, que mejor nos sirve para explorarlo, que mejor nos sirve para vivirlo de una forma pacífica, de una forma vicaria y, por tanto, de una forma hasta cierto punto, digamos que inofensiva. Eliminarlo de ahí lo único que va a hacer es justo todo lo contrario, es transmitirnos una sociedad o una literatura, un arte castrado, un arte reprimido, censurado, de un buenismo absolutamente falaz, que simplemente nos permita irnos a la cama diciendo, pues, qué bonito el libro que he leído hoy, que bien acaba todo, cómo critica todo lo que hay que criticar, cuando al día siguiente nos vamos a levantar en el mismo mundo, con perdón, de mierda, en el que vivíamos la noche anterior. A lo mejor es mucho mejor leer una historia de pesadilla que nos permita de alguna manera asumir las realidades de ese mundo y sobrevivirle y añadirlas de alguna manera a nuestro comportamiento diario, a nuestra forma de experimentar la realidad. Pienso, o sea, a lo mejor también es una manera utópica de verlo, pero yo creo que es mucho más pragmática y que en cierto modo pues nos evita todos los sinsabores a los que precisamente nos arrastran las religiones y las ideologías convertidas en religión. La literatura y el arte son, para mí, la religión del siglo XXI, si tuviera que tener alguna. Rápidamente, porque ya va quedando poco tiempo. ¿Cómo veis el panorama lector del fantástico con el tema de la vuelta a los 80, el resurgimiento de géneros como el folk horror o el way western
y cómo se está viendo, sobre todo en el cine, porque al final la experiencia colectiva que tenemos todos es más clara, más visual, porque al final el literatura es una cuestión más individual y más pasiva, pero supongo que también se está teniendo un reflejo en cómo el cine está siendo cada vez más serio, sin humor, sin colores, incorporando cuestiones muy realistas, incluso dramáticas, a historias que son de aventura y que son para el divertimento. ¿Cómo veis la actualidad hoy, rápidamente? Ay, no lo sé, empieza tú, Marcelo. Yo voy a hablar por ahí desde lo literario, y claro, voy a estar ceñido por ahí a mis colegas de allá de Argentina. Se está escribiendo literatura fantástica, nunca se ha dejado, ¿no? Del cine no podría hablar tanto. Bueno, obviamente Mariana Enríquez, pero hay un escritor que se llama Thomas Downey, por ejemplo, ¿no? Acá obviamente no ha sido editado, pero que escribe ciencia ficción, textos fantásticos. Hace poco una novela como la de Guadalupe Faraj también, que trabaja una distopía. Bueno, hay cantidad de exploraciones, ¿no? Dentro de lo fantástico, no es que hay un retroceso, ¿no? Luego dentro del cine, ya te digo, no se me ocurre ahora, estoy como medio en una laguna, ¿no? Pero hablando de literatura, yo me siento muy acompañado con otros autores, hay mucho diálogo y eso, un diálogo entre textos y miradas sobre lo fantástico. Yo creo que el auge, si ha habido algún auge, tiene que ver un poco con que cuando se inició la pandemia, todo lo que creíamos que era real de la noche a la mañana desapareció, y aquellos que habíamos leído clásicos fantásticos, yo además me acuerdo cuando salió Pedro Sánchez a decirlo del estado de emergencia, me imaginaba a alguien detrás que iba y le mordía la cabeza. Entonces me decía, ya estamos en ese punto. O sea, el mundo se ha empezado a acabar y ahora mismo que se ha roto el sistema puede ocurrir cualquier cosa. Y yo creo que en esa grieta, bueno, el hecho mismo de que esa película de Soderbergh, no recuerdo el título, Contagio, pasó de considerarse ciencia ficción a drama, fue un golpe, fue una estocada de lo fantástico al realismo. Vale, asumimos, oye, igual estamos en un mundo fantástico y hemos creído que todo esto estaba controlado. Para mí todo tiene siempre que ver con la idea del control y el descontrol. Y cuando creemos que lo controlamos todo, la propia idea de la ciencia es una idea de un control aparente de las cosas, pero en realidad cualquier cosa que cambie de la noche a la mañana, o sea, los mismos dinosaurios que ahora descubrimos que tenían plumas, ¿no? Cambia toda nuestra idea del mito, incluso de los dinosaurios. O sea, todo está a punto de cambiar todo el rato y creo que por ahí se están colando posibilidades para que los lectores se abran, y la hibridación, yo creo, es más evidente cada vez en lo que se está produciendo, ¿no? No solo fenómenos como Stranger Things, que ya nacieron así, casi un homenaje al universo Stephen King completo y a las películas de los 80, los 90, porque también es verdad que esos creadores que crecieron, yo misma, con ese cine en los 80 y los 90, crecimos creyendo que la ficción era eso, era que había un elemento fantástico que destruía la realidad y que lo hacía todo mucho más interesante. Y esos creadores están teniendo ahora 40 años y están llegando a lugares de poder, están creando. La propia Mariana Enríquez, ¿no?, que creció leyendo Anne Rice y allí está ahora mismo, ¿no? Y eso está pasando. Y sus lectores también han crecido así, con lo cual aceptan. Yo creo que hay todo eso que se sembró se está empezando a recoger, igual que Jesús puede contarnos con lo que se sembró seguramente años antes y se recogió quizá en los años 80 de otra manera, ¿no?, aquí en España. O sea, yo creo que siempre hay una época de siembra y recogida en cuanto a lo fantástico. Bueno, muy rápidamente, lo que en mi caso es complicado, ya os habréis dado cuenta, pero porque tenemos ya que marchar. Dado que yo soy el único en la mesa que realmente no es un creador, sino que me dedico al análisis, al estudio, al ensayo alrededor del mundo de la literatura y del cine fantástico, me siento un poco obligado a hacer algún tipo de valoración. Y en ese sentido, mi valoración es también muy relativista, como me gusta serlo en todo. Yo creo que vivimos un momento muy particular, creo que ahí Laura tiene mucha razón, vivimos una crisis
pero una crisis perpetua que ya va desde hace mucho tiempo. Seguramente los historiadores del futuro, si es que hay un futuro en el que haya historiadores, si es que hay historia en el futuro, que decía Fukuyama que se había acabado, pero no, ahí sigue la historia y ahí seguimos todos, pero en cualquier caso seguramente se hablará de un periodo mucho más largo. A nosotros nos parece que esto nos está pasando en los últimos 2 o 3 años de la pandemia, en los últimos 10 años de la crisis económica, pero seguramente, igual que nosotros hablamos con total desparpajo de la literatura del fin del siglo XIX y principios del XX, y dices, no, me encanta la literatura victoriana, sin pensar que la señora Victoria tuvo casi 100 años y que a lo largo de su vida cambiaron muchas cosas, pero ahora las vemos como literatura victoriana, igual al principio que al final. Y seguramente en el futuro, pues este periodo en el que vivimos de desconcierto, de cambios, de destrucción de determinadas estructuras que creíamos inviolables, de pérdida en algunos aspectos grave, ¿no? de la desaparición de las clases medias, de la sociedad del bienestar, etcétera, y tal, empezó a lo mejor en 1970 y terminará en 2040. Y nosotros ahora mismo no podemos saberlo. Entonces no podemos saber realmente qué va a pasar o qué está pasando con la literatura ni fantástica ni de ningún otro tipo. Lo que sí yo sí tengo, y con eso termino, como estudioso del género y como lector también, es que sí tengo la impresión de que hay una especie de fin de un ciclo. Sí tengo la impresión de estar viviendo un poco pues, al límite de una época. No sé si empezó eso en 1970 o después de la Segunda Guerra Mundial. Está acabando. No sé si acabará hoy, mañana o pasado, pero sí tengo la impresión, y con eso termino, de que vamos a vivir, como dice la maldición china, tiempos interesantes. Así que, por mi parte, nada más. En primer lugar, agradecer a todos los presentes y a los invitados. Y van a estar firmando allí los libros, y solo quiero acabar yo con una frase para la reflexión, que viene al hilo de todo esto, que es una frase que siempre me ha acompañado y me gusta muchísimo y va un poco en esta historia. Compro arroz para vivir y flores para tener algo por lo que vivir. No vivamos solo con un lado del espejo. Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme,
Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día así era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, ¿eh? De patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros y a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿eh? ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Coxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón.